Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jimena Varela, yo coordino la Escuela de Negocios del Servicio de Empleo de AMIA. En nombre del Servicio de Empleo y mío en particular, les doy la bienvenida a todos a este nuevo webinar con Fabiana Cardinale, que se llama Conducción de equipos remotos o virtuales, o a la distancia, o como quieren llamarlo en esta época. Tenemos que empezar a buscar alternativas porque todo es virtual, todo es a la distancia, todo es remoto, y todos los que lideramos equipos de personas, bueno, es todo un nuevo desafío. Ya liderar equipos es un desafío y ahora de forma remota más todavía. Antes de comenzar, unos pequeños ajustes para poder trabajar bien. Somos ya 60 personas, por eso les pedimos que tengan los micrófonos apagados, porque si no, el ruido ambiente va a entorpecer poder escuchar a Fabiana. Van a tener un espacio de preguntas que lo pueden hacer a través del chat. Al final de la exposición yo las voy a ir levantando y se las voy a ir leyendo a Fabiana. De todas formas, si tienen alguna inquietud durante la exposición, también la pueden escribir, yo la levanto y después al final se la voy a comentar a Fabiana. Con respecto a las cámaras, la verdad que si quieren apagarlas no hay ningún problema porque es un consumo de banda ancha innecesario, ya que al ser tantos no nos podemos ver. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Y por último les cuento que este webinar está siendo grabado, así que después se los vamos a hacer llegar, lo van a poder recibir en su mail y también lo van a poder ver en nuestra página, por si alguno se tiene que retirar antes o simplemente lo quiere volver a ver, lo estamos grabando y se los vamos a hacer llegar. Así que bueno, sin más preámbulos, Fabi, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Estás muteada, Fabiana? Ahí está, ahí está. Ahí estoy, sí, estaba esperando. Ahí está, y estás perfectamente encuadrada, porque son las intimidades que hoy estábamos practicando, sí, y yo quedé en avisarles si estaba bien encuadrada. Estás perfecta, Fabi. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, cualquier cosa ustedes me van diciendo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya alargamos, te parece? Dale, Fabi, cómo no. Bueno, primero muchísimas gracias por la convocatoria a Jimena y a la AMIA, y muchas gracias también por la inquietud de la participación para este webinar. Así que bueno, yo soy Fabiana Cardinales, soy licenciada en Administración de Empresas, tengo un estudio superior en costos de la UBA, y bueno, y hace muchos años me dedico en función a los costos y a las habilidades blandas a ver cómo se vienen manejando las empresas, porque quieran o no, está íntimamente relacionado todo lo que tiene que ver la gestión con los costos. Y bueno, trabajo de manera independiente como profesional y asesora y capacitadora en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en cursos en Company. Bueno, con Jimena también habíamos tenido otros cursos que habíamos hecho. Y bueno, tengo una incursión docente en AISA. AISA tiene un instituto universitario, así que soy docente ahí. Trabajo en AISA hace muchos años. Bueno, soy un poco inquieta y la profesión me lleva a estos lugares recónditos de la administración y la gestión. Así que bueno, muchísimas gracias también por la inquietud, decía, de querer participar. Bueno, dada el agradecimiento, los agradecimientos y la presentación, les voy a pasar a compartir la pantalla. Si quieren hacer, como dijo Jimena, apagar las cámaras y silenciar los micrófonos, como para que, como somos bastantes, podamos tener sin problema la banda. A ver, vamos a ver, voy a pasar a hacer la presentación. A ver. Vamos a ver. A ver, ustedes me van diciendo si se Yo te ve. voy diciendo, Fabi, ¿Se quédate ve tranquila, bien? que ahí sí, ahí se Vamos está a empezando hacer. a presentar. ¿Está? Perfecto. Está en eso, está cargando. Perfecto. Vamos a ir viendo entonces. ¿Ustedes me escuchan Listo, bien? ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, Te escucho y veo la presentación. buenísimo, genial. Los temas de la tecnología, ¿eh? Bueno. Eh, Como vimos recién y decíamos con Jimena,
esto es un trabajo y es una introducción a la conducción de equipos de trabajo remoto. Y lo que vamos a empezar diciendo es que, bueno, el teletrabajo es algo que viene desde hace muchos años, y lo primero que hice yo es, bueno, vamos a ver cuál es la definición de teletrabajo, la que nos da en nuestro idioma la Real Academia Española, que simplemente dice que es un trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa, utilizando redes de comunicación para cumplir con los temas laborales. Ahora fíjense que esta frase tan escueta y tan concreta también implica un montón de otras cosas. Tiene que ver con que me hace alusión a un lugar físico, porque habla de fuera de la empresa, donde emplaza geográficamente a un negocio, a una organización, y tiene que ver con, bueno, cargas laborales asignadas. Con respecto a la cuestión geográfica, bueno, pensemos que justamente hoy en día está cambiando, entonces esta frase me queda corta y me queda demasiado acotada a las cosas que están pasando hoy en día con respecto a toda la evolución que tuvo el trabajo remoto. Por otro lado, dadas las circunstancias de la pandemia, la situación nos cambió de repente, pero ya había estudios realizados por la Comisión Económica que hace estudios para América Latina y el Caribe, que la tendencia del trabajo remoto empezaba ya a ser una opción. Con lo cual, cuando decimos la opción es, bueno, había muchas empresas que están virando. Hay estudios, después si les interesa pueden buscar alguna documentación de la CEPAL de hace varios años donde van viendo cómo evolucionó el trabajo remoto. Entonces, como ya de tendencia pasó a ser una opción, y esa opción hoy, dadas las condiciones de la pandemia, fue de repente, bueno, tenemos que empezar a asumir el trabajo a distancia con la misma seriedad que el trabajo presencial. Nosotros acá no vamos a estar abordando temas que tengan que ver con lo jurídico o todas estas nuevas modificaciones que va a haber o habrá a nivel sindical y demás. Lo que vamos a hacer es ver cómo hacemos para conducir estos equipos de trabajo a la distancia. Pero, como decía recién, siempre con la misma seriedad de la modalidad presencial. Para ello, yo tomé algo de Thierry Breton, que es un francés que escribe y da clases en Harvard, que ha sido ministro de Economía de Francia, que lo tomé de, digamos, este artículo que le escribió específicamente porque data del 1994, esto es hace 20 y pico de años, 26 años más o menos, donde ya hablaba de cómo iba a cambiar la modalidad de trabajo y lo que estaba pasando en Francia en ese momento. Entonces, había en algunas cuestiones una característica que se distinguía, que es la que nosotros vemos ahora, que tiene que ver con que el trabajo se lleva a cabo a distancia, obvio, ya lo sabemos, que se desarrolla fuera del ámbito físico habitual. Ahí vuelvo a hacer hincapié en que lo físico, el estar emplazado geográficamente, era muy importante y sigue siendo muy importante para algunas empresas, porque dado que hay distintas características de organizaciones, algunas no pueden no tener un lugar físico, pero otras, la economía de los servicios, sí pueden tener un lugar no físico. Entonces, en este momento, en ese año, todavía se hablaba de ese lugar geográficamente como importante para el desarrollo de un negocio, de una organización. Otra de las cosas que ya tenía cuestión y que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy es que se lidera sin poder controlar cómo se ejecutan las tareas en el mismo lugar de la ejecución, porque uno está viendo, y es una problemática para el que está liderando o conduciendo algún equipo de trabajo, es decir, bueno, finalmente, ¿cómo controlo yo la evolución o la ejecución de tal o cual tarea? Bueno, ese era un tema también a tener en cuenta. Me avisa y ya ve que la evolución que está teniendo el teletrabajo me va a cambiar la supervisión de las tareas. Recordemos nosotros que a veces, tanto en la ejecución como en la supervisión,
en lo presencial nosotros tenemos cuestiones físicas, esto de hacer un sellado, ponerle un visto, entregar físicamente el papel y personalmente un documento a otro. ¿Cuántas veces los correos internos mandan para ser entregado en mano a tal o cual persona? Entonces todo eso también es una supervisión de trabajo que ahora nos vemos obligados a cambiar. Y bueno, en ese momento decía que la tarea se lleva a cabo por medio de equipos de telecomunicaciones. Es decir, ya nosotros vemos una evolución del trabajo, del teletrabajo, que bueno, que en esta oportunidad, más que una opción, como dice en la placa, ha tenido que ser un cambio radical, porque desde, no sé, creo que fueron desde el 20 de marzo, bueno, personalmente el 17 de marzo dejé de ir a la oficina y a la noche me avisaron no vuelvas más a la oficina. Desde ese entonces yo no pisé la oficina. Con lo cual, en este abrir y cerrar de ojos, que me parece muy gráfico para mostrarlo, tuvimos que cambiar un montón de aspectos de la conducción del equipo, tuvimos que cambiar la modalidad de trabajo. No es lo mismo liderar equipos desde la virtualidad que desde lo presencial. Por otro lado, conscientes que el trabajo hay que hacerlo, las empresas siguen requiriendo informes, las estadísticas de venta, los informes económicos, las presentaciones, las evaluaciones de rigor que hacen las empresas mes a mes, los tableros de comando que van mirando la evolución de determinados indicadores. Había que hacerlo igual, pese a que era virtual. Y nos pasó que tuvimos que cambiar, como dice en la plaquita, procedimientos, porque no es lo mismo lo virtual que lo presencial. El flujo de información fue caótico al principio. Nosotros tenemos pensado un procedimiento, un sistema o una metodología de trabajar que va de lugar en lugar, de oficina en oficina, o que tiene un camino a seguir, que de repente en la virtualidad no lo pudimos hacer, cambió. En los primeros tiempos, ese flujo de información, como dije, fue caótico. No sé qué tanto les habrá resultado a ustedes, pero en las encuestas que nosotros realizamos con las empresas conocidas y con encuestas que leemos, es que la necesidad imperiosa al principio de que todo el mundo tuviera la información de lo que estaba pasando, hacía que ese flujo fuera tan intenso y tan agobiante que se nos perdían cosas en el medio, porque por las dudas mandábamos mails con copia a todo el mundo. Entonces, hasta que pudimos acomodar ese flujo de información nuevo para la virtualidad, tuvimos que cambiar también las formas de comunicarnos. Bueno, pasó un tiempo y recién ahora nos estamos adecuando. Esto es que sí o sí la virtualidad nos compromete y nos obliga a cambiar esos procedimientos, a ver esos flujos de información, cómo los reacomodo. Y muchas políticas de empresa han tenido también que cambiar porque, como dije anteriormente, hay organizaciones que físicamente necesitan estar y otras que no, y esas otras que no tienen que cambiar a veces porque, por ejemplo, yo tengo conocimiento sobre empresas que están arraigadas a un sistema tradicional donde la hora hombre tiene que estar fichada, registrada, y asimismo la presencia es la que corre. Esto es, ahora se vieron en que no veo a la persona trabajando en su puesto de trabajo. ¿Cómo sé yo si está trabajando? ¿Cuáles son los mecanismos que puedo utilizar para ver si está cumpliendo sus tareas o no? Entonces, todas estas cuestiones se tuvieron que reescribir con otro paradigma que es el virtual. En esta introducción vamos a ir viendo algunas cuestiones que tienen que ver con esto, cómo cambia y cómo podemos hacer desde la virtualidad la conducción de mis equipos de trabajo remotos. Pero bueno, hubo muchos cambios y todavía sigue habiendo acomodaciones para esta situación. Porque aparte, les comento que es
una cuestión bastante novedosa para muchas empresas, y no hablo solamente de grandes empresas, también comento de las pequeñas empresas que, dada su situación, han tenido que virar a lo que es lo virtual. Y bueno, entonces se han tenido que acomodar de otra manera. Una de las cosas que trabajo y que comento acá, y comento también en el curso, son algunos estudios algunos escritos de profesores conocidos que tienen que ver con esta cuestión del control, ¿no? Y el seguimiento y el control. Así que bueno, también lo vamos a tener en cuenta. Pero dada esta situación, fíjense que también nosotros pasamos a ser virtuales. De esa presencia rigurosa en el trabajo, de poder compartir un café, de poder pasarle o hacerle mucho más rápido, porque me acerco a la oficina y le pregunto, hacerle una cuestión o sacarme una duda por un tema puntual tan rápido, ahora pasa a ser que tengo que mandar un mail, tengo que mandar no sé, la pantalla, la foto para ver si es así, si es así, o sea, hay una complicación. Entonces, no solamente el trabajo se hace a distancia, sino que nosotros también pasamos a hacer lo que se dice virtuales. Los psicólogos atienden de manera virtual, los equipos de trabajo son virtuales, los mandos medios, o sea, los docentes, los capacitadores, perdimos esa presencialidad. Yo recuerdo en las clases de la UBA, nada, en una linda clase que vienen los chicos y vienen con el mate. Entonces, hay otra dinámica. Esto hace que tengamos que replantearnos, conducir esos equipos, porque yo no necesariamente conduzco un equipo de trabajo, puedo conducir un grupo de personas que son mis estudiantes, el tema de, no sé, alguna capacitación in company, o sea, la conducción es, digamos, en un montón de ámbitos de equipos de trabajo. Incluso nosotros no necesariamente, me gustaría ampliar un poco más la mirada, y no necesariamente pensar que yo antes trabajaba en microcentro y ahora estoy en mi casa y que tengo poca distancia. El teletrabajo y la conducción de equipos remotos me permite atravesar, como dice, usos horarios, diversidad de idiomas, usos y costumbres diferentes, traspasar límites culturales. Entonces, esta situación de virtualidad y de conducción me permite ir mucho más allá de las fronteras. Entonces, también es interesante ver la capacidad que tengo que tener y lo que tengo que tener en cuenta. De hecho, ustedes hoy pueden estar trabajando acá y liderando un equipo, conduciendo un equipo de trabajo en España, o haciendo un servicio de, no sé, de atención al cliente con un equipo de trabajo o un equipo de ventas remoto que puede estar, no sé, en La Rioja, o tengo profesionales que se dedican a ser traductores y están haciendo traducciones en Japón, pero entonces yo tengo que abrir mi mente y pensar que la conducción de equipos remotos es justamente eso, no importa geográficamente dónde estoy, porque lo estoy haciendo de manera remota. Por lo tanto, esta forma de conducir equipos virtuales sí o sí necesita que efectivamente se cambie la manera de conducir. Para ello tenemos que pensar como equipo y como líder que las responsabilidades que tenemos son compartidas. ¿Por qué digo esto? Porque no es solamente la metida del líder. El líder forma parte, el líder es una cabeza y forma parte de ese equipo de trabajo que también conduce. Entonces, todos los resultados que nosotros vemos cuando hablamos y planteamos la conducción y el liderazgo de los equipos, tiene que ver con un liderazgo participativo, carismático, un líder que tiene, o sea, que requiere participación del equipo, como dice, requiere un compromiso de todos, del todo. No solamente para no perder productividad, porque es otro de los temas que tiene tiene mucho conflicto hablar de la productividad cuando hablamos de trabajos remotos, porque se cree que la productividad baja, esas son las malas lenguas, pero la productividad no necesariamente tiene que bajar. La productividad es decir,
lo digo de otra manera, poder obtener los mismos resultados que teníamos mientras trabajábamos de manera presencial. En general no vamos a usar los mismos recursos porque estamos usando otro tipo sí, de herramientas, pero sí podemos lograr llegar a los resultados si nosotros no nos ponemos solamente como líderes, sino también el equipo acompaña. Esto que el equipo acompaña tiene que ver con que nosotros somos un sistema y un engranaje. Traté de ser un poco más gráfica con la imagen, porque tiene que ver con esto del impacto visual, que ver un engranaje y decir, esto es lo mismo. Una pieza funciona mal y bueno, se me desarregla todo el equipo. En las líneas de producción, en las distintas estancias, hay cuellos de botella, porque siempre hay hay algo que la velocidad es más lenta, entonces todo el equipo se tiene que adecuar a esa velocidad, y acá todo el equipo tiene que estar de manera tal ensamblado como para que todos los engranajes vayan y puedan, bueno, nada, puedan salir adelante. Por eso es fundamental que el líder tenga como principios analizar, a ver, cuando hablamos de liderazgo, de empresa y de equipo, yo no vengo solamente a traer herramientas y decir, bueno, esto se hace así y así. De hecho, estas cosas, esta dinámica así de abrir y cerrar de ojos y empezar con la virtualidad, a muchos nos agarró desprevenidos. Yo muy pocas cosas hacía virtuales y trabajaba presencialmente, entonces tengo que traer no solamente la parte técnica o las herramientas o digamos, o algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, a ver cómo lo hacemos, sino que tengo que tener una mirada amplia y también tengo que ver como líder, bueno, en qué empresa estoy trabajando o cuál es la mirada, si yo tengo mi propio negocio, cuál es la mirada de mi negocio. Entonces surge esta nueva palabra que está hace tiempo dando vueltas, que es los modelos híbridos, las empresas híbridas, los trabajadores híbridos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la mirada de la virtualidad y de la conducción de equipos de trabajo, yo tengo que ver si mi empresa va a ajustarse a un modelo híbrido. Un modelo híbrido es aquella empresa que combina la oficina convencional, física y el teletrabajo. Hoy en Radio Pasillo, en encuestas, que ustedes ven en algunas encuestas de muchas plataformas, pueden ver qué pasa con la gente. La gente está queriendo trabajar híbridamente, un poco en la oficina y un poco en casa. Este modelo híbrido es el que está teniendo tendencia en el mercado. No 100% virtual, no 100% presencial, sí una mezcla de ambas. Y para ello, y tiene que ver también con la parte de costos y temas que tienen que ver con lo económico y lo financiero de las empresas, decidimos en algún punto decir, bueno, si vamos a hacer un híbrido y un poco en trabajo y un poco en la empresa, yo no necesito 10 pisos para que la gente venga a trabajar. Lo puedo hacer por intermedio de lo que es nuevo, que se llama el coworking, que son espacios únicos, compartidos, en donde las empresas, bueno, en vez de gastar su presupuesto en el alquiler de 10 pisos en oficinas, invierten en ese coworking, en ese espacio único, donde por medio de una grilla y una organización interna, los trabajadores se van turnando, ¿no? En este momento, pensemos que en pandemia no se puede o hay muchas restricciones, pero como esto dejó de ser una tendencia y es una opción, muchas empresas van a virar a esto. Y el coworking es una necesidad o una cuestión que está surgiendo en función a que es un propio espacio, es donde, bueno, donde es un espacio de convivencia y donde no todo el mundo va junto, pero sí los que les toca, no sé, ir a la oficina van directamente a esos espacios y otros se quedan en casa y así van alternando. Esto, bueno, es una tendencia del modelo híbrido, pero también como líder tengo que ver y ampliar un poco la mirada para ver cómo son las personas de mi equipo, cuáles son los trabajadores y qué características tienen los trabajadores en mi equipo.
Y esos trabajadores también pueden ser híbridos. Un trabajador híbrido tiene varias acepciones. Es un trabajador que se adapta. La adaptabilidad es una característica fundamental. Yo como líder, para conducir mi equipo de trabajo, tengo que saber si las personas que están en mi equipo se adaptan a distintas situaciones. Distintas situaciones quiere decir, trabajan en la oficina, trabajan en lo virtual. Son personas, son trabajadores que disfrutan y acompañan su vida haciendo un balance entre el tiempo y el espacio que ocupan, porque pueden trabajar en su casa, pueden trabajar en el espacio designado por la oficina, pueden dedicarle a la mañana, a la tarde, o sea, tienen la flexibilidad que aparte acompaña la flexibilidad que pudiera tener el modelo de empresa. Otra de las características que tienen que leer y ver en sus trabajadores es cuáles son las habilidades y las habilidades y los conocimientos que tienen y cómo se combinan. El trabajador híbrido en general tiene la combinación de materias diversas o de métiers diferentes. Por ejemplo, uno que se dedica a, no sé, a análisis estadísticos, estudios estadísticos, pero también sabe de marketing. Otro ejemplo clásico de trabajadores híbridos es que ustedes están liderando equipos de trabajo con profesionales que se dedican a la economía y las finanzas, o por ejemplo, yo tengo muchos amigos contadores profesionales que también son coach ontológicos. Entonces, el trabajador que tiene combinación de conocimientos, generalmente su otro conocimiento tiene que ver con habilidades blandas, tiene que ver con esto de poder, no sé, ser empático, poder tener la facilidad de escucha, de trabajar a presión, bajo presión, de adaptarse a situaciones de estas como la virtualidad, de qué tanto es no sé, la interacción con el otro. Entonces, en esta conducción, no solamente estamos hablando de cosas exactas y estrictas, sino también estamos hablando de la emocionalidad que pasa por cada una de las personas. Y este tipo de liderazgos, para lo que es virtual y para lo que es trabajo remoto, tiene que estar muy, digamos, en la cabeza del líder, porque no es solamente que el líder dirige y baja línea y hago esto, esto y aquello, y vos haces esto y lo otro. El líder acompaña, motiva, inspira, sostiene, escucha, o sea, tiene que tener habilidades blandas. ¿Y por qué es importante poder darle una miradita a esto? Porque muchas veces el líder, el que gestiona ese equipo de trabajo, llega al liderazgo por motivos que tienen que ver con conocimiento y experiencia técnica del tema que está liderando, porque hace muchos años que está en el puesto de trabajo, entonces en la carrera de ascendente corresponde que ocupe ese lugar, y bien ganado que se lo tienen, pero no tienen siempre las habilidades de gestión. Entonces, lo que implica una habilidad blanda y poder gestionar equipos de trabajo tiene que ver con habilidades que no siempre tienen el líder. Por eso, toda la bibliografía y todos digamos, los artículos y los libros que hablan sobre la metodología y esa reestructuración de la conducción del liderazgo tiene que ver con las habilidades blandas del líder. Por eso muchas empresas también lo que hacen es capacitar a sus líderes en gestión y en manejo, en management, en liderazgo, etcétera, etcétera, que se hacen muchas in company. De hecho, quería comentarles que muchas de las cosas que hoy estamos viendo acá están basadas o tienen extractos de un libro que se llama, o de varios libros, pero de dos específicamente que tienen que ver con la empresa emergente de Rafael Echeverría y el planeamiento, la planeación de la empresa del futuro. Uno es el de Echeverría, es el primero, y este es de Russell Ackoff, que ya creo que en el año 2000 salió el primer libro y que ya hablaban de la importancia de las habilidades blandas y de la comunicación en las empresas con este mundo cambiante. Para eso, esta conducción tiene que tener una estrategia. Y dentro de esta estrategia es decir, bueno, cuáles son las cosas que yo puedo ver y modificar
en tanto y en cuanto conozca a la gente que trabajo. Por eso nosotros tenemos que ver como líderes para conducir, tengo que entender y tengo que observar que tengo en mi equipo de trabajo una diversidad de disciplinas. Nosotros en este momento podemos estar gestionando un proyecto en el cual no sean todos del mismo rubro. En los proyectos suelen ser interdisciplinarios. Entonces, tengo que pensar en coordinar y analizar desde la virtualidad la diversidad de disciplinas. Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta también para poder conducir es, bueno, ¿cuáles son las diferencias generacionales que hay en el equipo? Porque en los equipos de trabajo, de repente en el equipo donde yo estoy, soy la mayor, soy la más grande, porque los gerentes, los jefes, tienen otra edad. La gente que comparte, la parte de, bueno, nuestro equipo no tiene, tiene muchas diferencias generacionales. Yo tengo compañeros que tienen 20 y pico de años y yo tengo muchos más. Entonces, el gerente o el líder tiene que tener en cuenta esas diferencias generacionales porque a la hora de definir en la virtualidad no es lo mismo. Por otro lado, las habilidades y las capacidades que tienen cada uno. Ya decíamos, la juventud está mucho más acostumbrada a las tecnologías de la información y a las telecomunicaciones. Nosotros los mayores nos cuesta más, hemos tenido que empezar no sé, a capacitarnos y a ver otras modalidades y formas de hacer que eran distintas a las que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, la diversidad de disciplinas, las diversidades generacionales y las habilidades y capacidades, esa es una estrategia fundamental del que conduce equipos de trabajo. Sí o sí tiene que hacer un análisis de esto. De hecho, se pueden armar plantillas y matrices en donde, bueno, se pueden ir viendo cuáles son las capacidades, las diversidades y las necesidades de cada uno para poder hacer, bueno, que el equipo cambie y vire a lo virtual sin problemas. Para seguir con esto y para que sepan que la importancia, a ver, ¿cuál es la importancia del liderazgo, de conducir un equipo remoto? No necesariamente es decir qué tienen que hacer. Bueno, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Tienen las computadoras, tienen el acceso a la red, ya está. No, tenemos que ver, porque va mucho más allá, desde tres perspectivas fundamentales. De la perspectiva de la organización, lo social y lo personal. Desde lo organizacional, bueno, tenemos que ver cómo estaba esa estructura formal, ese organigrama, cómo eran las relaciones formales e informales, porque nosotros perdimos también en algún punto el contacto con las otras áreas, con los otros centros de apoyo, porque nos quedamos con el equipo en la virtualidad y tenemos que empezar a ver cómo retomar, porque al perder ese contacto con los otros sectores, el líder, ¿no? Tenemos que ver cómo conducimos, volver a hacer un todo. También está la perspectiva, decía, social, que en algún momento hablamos cuando hablaba de las clases. Siempre hay un entorno social en el que en la presencia es fundamental ver cómo nos llevábamos y cómo estábamos, que no es lo mismo, y esa perspectiva hay que tenerla en cuenta. Desde la perspectiva personal, bueno, como líder tengo que ver cuál es la situación de cada uno de los integrantes del grupo en su casa, porque no todo el mundo tiene disposición de espacios, a veces está trabajando, pero la computadora la necesita un hijo para el colegio, no todos tienen muchas máquinas, no todos tienen la posibilidad de estar conectados todos juntos a internet, porque la banda se cae. O sea, tengo que tener esa perspectiva personal, específicamente del individuo que forma parte de mi equipo. Todo esto, si yo puedo lograr tener un vistazo de estas tres perspectivas, estos puntos de vista que confluyan en un mismo ítem o lugar, yo puedo pensar que ahora sí tengo un gran capital social, un gran capital humano que puede trabajar de manera en sinergia, de manera mancomunada y poder llevar el equipo de trabajo adelante. Pero no puedo dejar de lado
ver las características que tiene cada uno, porque la virtualidad me cambió. Y aparte, más allá de las características personales y de los atributos que tenga cada persona, cuando se trabaja en equipo, el emergente es diferente respecto a los atributos del equipo con respecto a los personales. Esto es, nosotros individualmente podemos tener distintas capacidades y habilidades y, como dije, atributos, pero en el equipo emergen atributos que pueden ser totalmente diferentes a los que cada uno pone. Por supuesto, potenciándolos para bien, a eso me refiero. De hecho, este equipo de trabajo puede tener estos atributos como equipo, pero los mismos integrantes sacados de, digamos, de ese equipo y puestos en otro equipo pueden generar atributos distintos de los nuevos equipos. Y esto la virtualidad me lo permite, porque como no necesito el espacio físico, puedo conectar distintos equipos de trabajo para ver cuál de los atributos que emergen de ese equipo puedan ser los mejores para llevar a cabo tal tarea, el proyecto o, bueno, lo que se decida hacer. Por eso, el trabajo, en esta placa me interesaba poner que hay que tener una mirada sobre el trabajo que se va a realizar, sobre las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene y sobre los roles. La virtualidad me permite cambiar, modificar, ver cómo puedo potenciar mis equipos de trabajo. Respecto a las responsabilidades, hay un apartado en el curso que tiene que ver con la responsabilidad y la autoridad, que también es interesante profundizar, a quienes puedo ubicar en cada uno de los sectores, porque lo remoto me cambió la figurita, tal vez. Ahí también dice roles. Tal vez antes teníamos unos roles determinados para la presencia y tenemos que ser lo suficientemente flexibles como para poder cambiar, virar, generar nuevas formas o nuevos roles para esta situación. Porque tal vez, no sé, de repente que se haga cargo de la comunicación, porque fíjense que hay que optimizar los canales de comunicación, le voy a poder poner las pilas a la persona que realmente está mucho más canchera, tiene mucho más conocido el tema, maneja mucho más las redes internas o las redes sociales o los sistemas que existen para contactarse, Zoom, Twitter, WhatsApp, Google Meet, Skype. Bueno, entonces el rol cambió porque yo puedo hacer eso me lo permite la virtualidad. Y aparte es en pos de que la sinergia del equipo pueda hacer y obtener los resultados que quiera. En esta placa dice optimizar los canales de comunicación, dar espacio para dudas y consultas. Ustedes saben que hemos estado charlando con empresas que nunca se comunicaron con Zoom, con sus equipos de trabajo, nunca escribieron un WhatsApp. O sea, tenemos empresas que tienen la comunicación como, bueno, no sé, no existe el interactuar cotidianamente. Y otras empresas que tienen muy desarrollado y muy preciso la comunicación diaria o cada 3 días o la comunicación semanal para ver y estar. Porque eso me da lugar a dudas. ¿Cómo le digo yo si no me comunico y si no tengo una manera, un canal abierto? ¿Cómo le digo que no sé cómo hacer tal cosa o no me pude comunicar con tal otro o la verdad me siento perdida en la virtualidad o no sé qué hacer o me quedé, no sé, sin trabajo o no llegué a terminarlo? ¿Cómo le digo si no tengo un canal? Crean o no, más allá de a ver, esto tiene que existir una comunicación, pero crean o no, hay gente que no se ha comunicado con su equipo de trabajo. Raro, pero existe. ¿Por qué? Porque también desde el líder puede ser que esté atónito con todo lo que ha pasado o se vea desbordado. Entonces, como decía antes, como es una responsabilidad del equipo y del líder, es un todo. Pero bueno, tiene que haber espacios para dudas y consultas. Otra cosa es que uno tiene que ser muy claro y preciso con los mensajes. Tener presentes siempre los objetivos.
no puedo ser ambiguo, por un lado, con respecto al mensaje, porque si no, la comunicación se pierde y no es efectiva. Otra de las cosas dice que los objetivos siempre tienen que estar presentes. Y después vamos a ver, en el curso vemos un poco sobre objetivos, porque tienen atributos específicos, porque no, un objetivo no es algo que queda ahí colgado, tiene que ser temporal, tiene que estar cuantificado, es muy interesante. Entonces, desde la virtualidad, cuando yo recibo una comunicación, tengo las dudas aclaradas, el mensaje fue claro sobre la tarea que tengo que desarrollar y el objetivo sé hacia dónde tengo que ir, lo tengo también claro, ya tiene que fluir de una manera mucho mejor que si no tuviera todo esto. Entonces, a veces estos talleres, quiero aclarar, sirven para ser disparadores de temas o de, no sé, de deseos de organizar lo que yo ya tengo organizado. Otras veces sirve como para poner en orden todos los pensamientos que esta virtualidad y esta situación nos trajo. Así que espero que también sirva para poner esto un poco más claro. Otra de las cosas que tiene la conducción de trabajos remotos, de equipos de trabajos remotos, es saber delegar. Yo quiero delegar las tareas para hacer, pero no quiero perder el control. Entonces, hay formas sencillas, tips o tópicos muy clásicos y concretos para delegar esas tareas donde yo me quedo tranquila como líder que se van a llevar a cabo y que no voy a perder el control, porque voy a saber por intermedio de informes, de llamadas, voy a saber el avance de esa tarea o voy a saber la concreción de esa tarea. Pero la delegación en lo que es la conducción de equipos de trabajo remotos es fundamental. Y otra de las cosas es la confianza. Yo no puedo trabajar si no es en confianza, fundamental. Si yo sé que tengo algún inconveniente, que puedo llamar a mi compañero, que puedo estar, que me pueda asistir, que yo estoy para asistir al otro, eso es la confianza. Y es el trabajar en equipo. No todo el mundo sabe trabajar en equipo y eso es una cuestión, bueno, aparte del líder, que tiene que ver, como decíamos antes, definir con quiénes va a trabajar. Bueno, con respecto a los canales de comunicación, ¿qué podemos decir en esta introducción? Que el que conduce el equipo tiene que crear y fortalecer redes internas. ¿Por qué? Porque las redes de... Fabiana, discúlpame. Sí. Cuando Sí. te referís a un canal de comunicación en la empresa, ¿te referís como una especie de intranet? No, a eso iba a decir. ¿Quién habla? ¿Hola? Juliana, ¿Qué soy tal? licenciada en comunicación ¿Qué tal? y doy clases de semiótica, ¿Qué tal? semiología Encantada. y hoy Bueno, no, empecé como encuestadora telefónica para bueno. DirecTV. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, cuando digo canales de comunicación me refiero a redes internas, o sea, es muy amplio, pero me refiero, por un lado, el líder tiene que manejar redes internas, es decir, nosotros nos manejamos por mail y por WhatsApp, ¿no? Nuestro equipo de trabajo, por mail, por WhatsApp, muchas veces por Zoom, eso me refiero a esas redes internas. Por otro lado, venía a decir que las empresas, no todas, pero varias empresas tienen lo que es la intranet, que son canales de comunicación ya interna, de prensa, ¿no? Son los mismos canales que tienen la parte, digamos, de comunicación de prensa externa y la interna. Nosotros también, aparte de nuestro equipo de trabajo, tenemos una vía WhatsApp que es donde vienen todas las comunicaciones de la empresa y de todas las áreas. Por ejemplo, desde que vienen, digamos, de la organización en sí misma, ¿no? Que son, por ejemplo, que se necesitan, no sé, dadores de sangre porque hay un compañero que no conocemos, pero que tiene una necesidad por el tema por el tema del COVID en este caso, se necesitan dadores de sangre. Comunicaciones internas de búsquedas internas para cambios de puestos de trabajo y necesidades de distintas áreas. Otra de las cosas son la misma, por ejemplo, también hacen webinars
webinars no sé, para madres que están trabajando, sobre violencia de género, o sea, hay varios canales de comunicación que tienen que ver en este momento con lo que es propio de la empresa, que a nosotros nos baja vía WhatsApp, pero también las comunicaciones, bueno, las comunicaciones de mails y prensa que tienen la intranet, pero también las propias del equipo, que eso tiene que ver con las del equipo. ¿De qué manera yo puedo conducir mi equipo de trabajo? Bueno, a mí me conviene, no sé, WhatsApp, porque sé que están todos conectados. También podemos hacer reuniones por Zoom, porque de hecho podemos hacer reuniones por Zoom, por Skype, para ver cómo va el avance, para vernos, para compartir, como decíamos antes, si el líder sostiene, y el líder tiene que tener esas habilidades de empatía, y que son digamos, las más blandas, para ver cómo está su equipo, también no necesariamente tengo que hacer un Zoom o una reunión de trabajo, también puedo hacer una reunión para ver, bueno, cómo están, cuáles son sus necesidades, cómo le están piloteando. Entonces ahí siempre va a surgir en el propio equipo, ¿no? Sin que tenga que ver la organización toda. De manera tal que eso, no sé si quedó contestado, pero también tienen que ver con cómo fomentamos, nosotros tenemos, como todos deben tener, un mail, y nosotros podemos conectarnos con otras funciones y otras áreas por intermedio de mail. Ahora, dada la situación que hace años que no trabaja o que se conoce, muchas veces usamos el teléfono personal, ¿no? Para decir, bueno, mira, te mandé un mail, ¿no? Pero a veces es la necesidad de saber que el otro, de escucharlo y que el otro está atento o está, no sé, también está en la misma situación de querer compartir. Pero los canales de comunicación pueden ser desde lo que son la organización y la comunicación interna, intranets, mails, o, digamos, de empresa, hasta los que yo estoy proponiendo como equipo propio, porque realmente no estábamos preparados. Entonces la necesidad que tiene alguien del equipo de trabajo, supongamos que si yo no tengo no sé, no tengo la posibilidad de tener un Zoom o una reunión, ¿cómo les puedo explicar mis dudas, mis consultas, cómo se solucionan algunos temas? Entonces a esos canales, optimizar esos canales, sobre todo ese fortalecimiento de red interna del equipo. No sé, también depende, en algún punto, creo que ya, no sé si lo comenté, tiene que ver también con cómo está conformado socialmente el equipo, cuáles son las características del equipo de trabajo. Tengo que ver cómo se llevan, no solamente en lo virtual, cómo venía manejándose desde las relaciones interpersonales en lo presencial. Entonces de ahí poder tener abiertos, libres canales, como para que cada uno, no sé, puedo decir algún ejemplo que no es de los más que guste, pero no siempre todos los del equipo se llevan bien, y hay gente que no tiene ganas de compartir un Zoom, así para ver a ver cómo están. Hay gente que es introvertida, y que cuando uno hace un Zoom para ver cómo están, y que necesitan, no puede exponer en el equipo, o abiertamente no puede exponer sus necesidades o lo que le está pasando. Entonces, bueno, fortalecer las redes internas, me refería un poco a eso, ya que las de comunicación interna, bueno, fomentan, están más capacitadas o sea, se dedican a eso, ¿no? La comunicación interna se dedica constantemente a eso, entonces está mucho más canchera que el equipo de trabajo, que de repente era presencial y tenía una dinámica presencial, y ahora se fue por esta cuestión directamente a lo virtual. No tuvimos tiempo de acomodarnos. Otra de las cosas era, bueno, ver que esas redes no tengan tantos límites de entorno, porque yo estoy, no sé, estoy en control de gestión, pero necesito trabajar también con contabilidad, con administración de riesgos, con lo tributario, entonces abrir también canales que tengan que ver con esta dinámica para no perderse. Porque una de las cosas también que vamos a decir, no sé si viene en la próxima, no, ahora vemos, ahora mira, hay otra cosa. Una de las cosas que también tienen que ver es, bueno, que no perder el sentido de pertenencia. Porque pensemos que no todas las personas son autónomas, no todas son proactivas, hay quienes
necesitan sentirse parte del equipo y la presencialidad hacía que se sintieran parte. Hay gente que en la virtualidad no se siente parte y tiene que ver, bueno, fíjense lo que dice acá, cómo el líder tiene que evaluar esa comunicación. Yo pongo mucho el ojo en el líder, porque las habilidades de gestión tienen que estar a la orden del día para este cargo, para este puesto, porque es fundamental para cuando se manejan equipos de personas, ¿no? Equipos de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos líderes, el liderazgo hay un liderazgo que podríamos decir que no sé si hay tantos, pero que era autoritario y que lo único que hacía era bajar línea de tareas a realizar, y eso es una comunicación unidireccional. Y la verdad que la virtualidad pide, exige, necesita una comunicación que tenga que ver con la interacción. No es unidireccional, no debe ser unidireccional. Tiene que ser un ida y vuelta, tiene que ser participativa. De hecho, el líder tendría que poder evaluar el grado de participación que hay en esa comunicación de equipo, cuáles son las personas que intervienen, porque yo puedo participar de la reunión, pero no intervenir, pero también como líder tengo que ver por qué no interviene y cuáles son no sé, las situaciones por las que hacen participar, pero no intervenir. Y finalmente tengo que analizar qué repercusión tiene ese canal de comunicación. ¿Es efectivo? ¿Es eficaz? ¿Llego al resultado que quiero? ¿Logro transmitir el mensaje? A ver, la virtualidad hace que los mensajes sean totalmente distintos, porque cuando están viendo o me pueden ver, pero no siempre, o sea, en la presencia cambian los tonos de voz, la postura, la mirada, la impronta que uno tiene cuando da el mensaje. A veces un mail no lo tiene, es una manera distinta de comunicar. Entonces, ¿cómo hago para ver qué repercusión tiene el mail que mandé? ¿O cómo hago para ver si lo que dije tuvo alguna repercusión o tuvo algún buen resultado? Porque la comunicación es totalmente distinta. Entonces, el líder debe tener en claro que la comunicación no tiene que ser unidireccional, tiene que haber interacción y tiene que evaluar cómo está dando los mensajes. ¿Por qué? Porque para que el resultado sea no necesariamente un resultado de un informe o un resultado de la empresa, sino el resultado de la productividad general del equipo, el resultado de cómo se siente mi equipo de trabajo. Yo estuve hablando con algunas empresas y hay algunas que hicieron los que eran los outdoor, las salidas de integración de equipo, las están haciendo virtuales, ¿no? Entonces, y vos decís, bueno, pero ¿tenés 8 horas de una interacción virtual? Sí, tenemos. Y tienen, por ejemplo, trabajan 1 o 2 horas y después hacen alguna actividad recreativa y vuelven a trabajar o una actividad recreativa de integración. Con tópicos muy interesantes como ser, por ejemplo, que pongan nombre y apellido donde trabajan y la dirección. Dirección, ¿no? Dirección, por ejemplo, nosotros tenemos dirección regional o las direcciones de las plantas, o si es de, no sé, de apoyo logístico. Entonces, fíjense que de esa manera se ven, se conocen, interactúan, se sienten parte, tienen esa... y aparte se sienten parte de una cadena de trabajo, que eso también es importante. Saber qué hago yo para que la empresa o mi trabajo, cómo luce, cómo se ve en el resto del camino. Entonces, el líder tiene que motivar. Y estas pequeñas cosas que estamos viendo son la clave para que el líder movilice todas estas cosas para que el equipo resurja, siga adelante, esté motivado y demás. Otra de las cosas, sí, yo sigo de largo, otra de las cosas tiene que ver con las responsabilidades, el trabajo y los roles. Como decíamos antes, ahora en la virtualidad hay que cambiar los indicadores, porque hay veces que acordar los KPI son los indicadores claves de performance, ¿no? Bueno,
¿saben qué? En lo presencial eran una cosa y en lo virtual puede ser otra. Entonces también el trabajo remoto implica que, bueno, puede haber indicadores nuevos. Uno tiene que, como líder, flexibilizar eso. A veces ponen tantos indicadores porque como puedo relacionar, un indicador es una relación entre dos variables, básicamente. Entonces, como puedo relacionar absolutamente todo, me llenan indicadores que no dicen nada. Y algunos indicadores que para lo presencial me servían, ahora no me sirven para la virtualidad. Entonces, ¿qué hago? Bueno, los puedo cambiar. Y eso también es una función del líder. Otra de las cosas que tienen que ver con el trabajo es, bueno, ¿puedo evaluar flexibilidad en el horario? Y sí, la verdad que puedo evaluarla, porque tal vez estoy con los chicos, o justo vive con la madre y necesita otros cuidados. Esto tiene que ver con la mirada, ¿se acuerdan? De la perspectiva personal de cada uno de los que integran el equipo. Permitir crear estrategias personales. Bueno, ¿saben qué? Esto nos agarró de golpe. Aprovechemos a ver, bueno, ¿cómo te sentirías vos a gusto trabajando? Porque en definitiva lo que a mí me interesa es que el trabajo se haga. Y eso es muy difícil de cambiar en la mentalidad de directivos que tenían una conducta tradicional. Que digamos que el trabajo era horas presencia, porque a veces la hora presencia es totalmente improductiva porque trabajo no hay y uno podría hacer otra cosa. Entonces, esas estrategias personales en la conducción de equipos de trabajo remoto son interesantes porque hacen que los objetivos se logren, que se lleguen a acuerdos entre partes y que el trabajo salga adelante. E incluso, por más que las estadísticas digan que uno trabaja 2 horas más desde lo remoto que lo habitual, yo les puedo asegurar que cuando esto empiece a ir por un camino mucho más organizado, va a ser, y como es, porque la productividad no se ha perdido, y uno va a poder ser mucho más efectivo en el uso de su tiempo y en el de la empresa. Bueno, y por supuesto tiene que tener el respaldo de los directivos, porque esta modalidad que hoy es, ya les digo, que nos agarró así, los directivos tuvieron que respaldarla sí o sí. Entonces, también tiene que cambiar la mentalidad del directivo. Y en algún punto tiene que ver, bueno, cómo el líder del equipo puede ir, que no necesariamente es digamos, tiene niveles estratégicos de mandos superiores, pero sí estratégicamente puede ir cambiando y viendo y mostrando que su equipo de trabajo, digamos que por ejemplo, en un modelo como veíamos antes, en un modelo híbrido, puede funcionar. Veamos alguna platita más. Fundamental, seguimiento y control, decisiones claves. Vamos a evaluar. Supervisión remota, monitoreo en línea, tiempo de trabajo, control de fuga de datos, atención con eso, que también es importante. Las grabaciones o factor confianza, manejo de indicadores claves para ver los resultados del trabajo, herramientas básicas como planillas de cálculos para saber los avances. De hecho, se usan algunas cosas de proyectos, ¿no? El diagrama de Gantt para ver el avance de tareas, y bueno, y algunas otras herramientas que tienen que ver con la interacción con otras áreas, ¿no? Que o algunos programas que tienen que ver con de tiempos de uso, reuniones virtuales, informes, digo, son dos formas diferentes, ¿no? Una era digamos, la idea del panóptico, recuerdan que es una cuestión de supervisión, de control, de mirada física, de estar constantemente monitoreando a la persona que trabaja, y la otra cuestión es, bueno, a ver, el teletrabajo me obliga a tener confianza, puedo cambiar indicadores, me relajo y el trabajo se hace. Estas modalidades van cambiando y están cambiando desde hace añares en el mundo. Entonces, tenemos que buscar una manera de equilibrar estas dos cuestiones. Son decisiones clave porque tienen que ver cómo se va a sentir el trabajador en esta situación de virtualidad y cómo se va a acomodar a futuro. Pensemos que hoy estamos, dada la situación, tratando de acomodarnos a esta nueva gestión, pero que nosotros, no sé si puede haber, pero nosotros podemos empezar a pensar de manera híbrida, de manera diferente, como para ir acomodando
el seguimiento y el control que, bueno, que no es poca cosa, pero que hay herramientas para hacerlo, como los indicadores claves cambiados para la virtualidad, etcétera. Este tema también es muy interesante. Pero bueno, la realidad es que tiene que ver con cómo es la organización y qué posibilidades tiene la organización de hacer el viraje a lo virtual, y también tiene que ver con qué predisposición tiene la organización, si es tradicional, a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas formas de trabajar. Por Fabi, supuesto, perdón, sí, dime, Fabi, sí. perdón que te interrumpa, pero como ya son las 7 y dijimos que la Perfecto. charla iba a durar, no, pero más que nada es para contestar algunas preguntas por las dudas que la gente se tenga que ir y se vaya con su respuesta. Bueno, perfecto, como gustes. Ahí solamente te iba a decir que hay ineficiencias y disfunciones porque no se cumplen determinadas pautas, y conclusiones, y ahí llegábamos. Así que bueno, No, está bienvenida a las bien, preguntas. igual, no, porque veo que hay algunas personas que ya se están yendo, por ahí tenían Perfecto. otra actividad, algún otro compromiso, y no quiero por ahí que se vayan. Me habían preguntado al principio, vos nombraste a mitad de la charla unos libros, ¿los podés repetir? Sí, cómo no. Miren, yo saco o sea, la información, aparte de todos los nuevos artículos que están surgiendo, porque hay nuevas evaluaciones de la revista Forbes, del MIT Sloan, que es Escuela de Management, y Harvard. Hay dos libros que yo uso para ver los cambios, o usé los cambios para a futuro, que son La empresa emergente, de Rafael Echeverría, Planeación de la empresa del futuro, o planeamiento de la empresa del futuro, que es de Russell Ackoff. No sé, Cambios en la caja de herramientas de los gerentes, del doctor Di Stefano. Y bueno, no sé, está más o menos eso para que vean. Y bueno, estudios de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que hace estudios de teletrabajo. Son estudios que vienen datan de muchos años. Buenísimo, Fabi, muchas gracias. No, por nada. Otra pregunta que hicieron es si además de la comunicación por WhatsApp, es importante también tener una comunicación visual, poder tener contacto visual con el equipo. Sí, por eso había comentado que el WhatsApp lo que tiene es la rapidez, porque uno siempre está ahí. Pero para el Zoom hay las otras plataformas, por eso dije Zoom, Meetup, el Google Meet, el Skype, también sí que es importantísima la visual, porque podemos expresarnos y sabiendo físicamente cómo responde el otro. Por eso esas evaluaciones que se hacen entre participación, repercusión, tiene que ver con eso. Perfecto, Fabi. Sergio pregunta si, dependiendo del tipo de organización y empresa, ¿cuáles son los KPIs? Que bueno, KPIs son los indicadores de desempeño, los indicadores claves de desempeño. ¿Cuáles son los KPIs más comunes a ser medidos en estos tiempos? No, los que generalmente se usan son específicamente de los proyectos o de las tareas que vayas haciendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, en cantidad, son 5 tareas o 5 proyectos, no proyectos porque el proyecto tiene más etapas, pero supongamos tareas. Hoy se usa decir, mira, esto es lo que tengo que hacer, estas 5 cosas tengo que hacer en esta semana. Las podés hacer todas el lunes si te querés quedar hasta las 12 de la noche, las podés hacer, pero a mí el viernes al mediodía me las tenés que entregar. Entonces, el indicador es, por ejemplo, tareas dadas sobre tareas realizadas, ¿no? Tareas cumplidas sobre tareas solicitadas. Entonces, tiene que ver, el indicador es muy personal, entonces se usa dependiendo de eso. No se usa más esto de decir, bueno, o por ejemplo, tiene que ver también con si es un equipo de trabajo. Bueno, ventas logradas sobre llamadas realizadas.
O sea, no hay uno específico. Tiene que ver la industria, depende de la industria, depende de la organización. Por ejemplo, les cuento una. ¿Cómo hacen ahora los visitadores médicos que no tienen forma de ir a visitar a sus médicos? Entonces, tuvieron que cambiar indicadores, porque antes eran visitas. Entonces, los indicadores de visitas, cuántas visitas por semana, cuántas, no sé, cuántos nuevos médicos conocidos por mes o lo que fuere, bueno, ahora cambió, porque tiene que ser cuántas llamadas después, o sea, contestadas, cuántos mails enviados sobre el total de requerimientos. Entonces, no sé si contestó la pregunta Sergio, pero no hay uno específico. Se arman adaptados a las situaciones que cada uno quiera. Y quiera Perfecto, Fabi. Muchas gracias también. Y después, bueno, simplemente habían comentado en el chat que el Drive de Google era una muy buena herramienta para compartir y hacer transacciones, digamos, de documentación, planillas, Exacto. para que todos lo vean y demás. Sí, sí, te escucho un poquito mal. A ver ahora. A ver. No, era eso, escuchaste todo lo, Sí, era solamente eso. Sí, y hay muchos software que están acompañando ahora, no sé si escucharon que también que tienen que ver con el seguimiento y el control de las tareas. Hay software para, como es, para medir el tiempo que tarda cada uno. O sea, hay sistemas para esto. Están, creo que, no sé si es Claro o Movistar o alguna de estas empresas, tienen el TeamTalk, que también es una plataforma para poder estar en contacto con el equipo. En realidad, hay un montón de herramientas hoy en día que tienen que ver, bueno, aprovechen y busquen, pero tienen que ver. Justamente hoy, no sé si vieron que hay una persona, una argentina, que fue una de las mujeres que tiene ahora una empresa, la que se llama Unicornio, porque tiene una empresa que está radicada en Estados Unidos, pero es argentina, tiene una empresa que se llama Transparent Business, que son softwares para control de gestión de los empleados a distancia, de gestión de empleados, ¿cómo es? De tareas. Así que bueno, acaba de ser un unicornio, así que miren ustedes, con la pandemia cómo despuntó esta empresa. Pero bueno, tiene que ver con Bueno, eso. genial. Mucho. Así que eso pueden buscar, que hay un montón. Buenísimo, Fabi. ¿Alguna otra pregunta? No, acá Raúl te está diciendo que Transparent Business está denunciada por fraude. Eso no lo dijeron, yo te lo escuché hoy a la mañana. No te puedo Sí, creer. sí. Bueno, hay que averiguar. Ahora cuando terminamos averiguamos. Mirá, recién eso lo escuché hoy a la mañana, que estaban hablando maravillas de esta empresa que pasó a ser unicornio. Pero voy a buscarlo, claro. Entonces esa no. Bueno, no. genial. Bueno, Fabi, te agradezco muchísimo por todo por todos tus conocimientos. Se nota que te gusta, lo transmitís con mucha pasión. Te tuve que cortar, imagínate. Ay, Así perdón. que, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes por estar. Ahí Raquel compartió en el chat, Fabiana va a dar el curso de gestión de equipos remotos, que es por supuesto un curso de 3 días. Todo esto lo va a ampliar. Esto fue una introducción, como bien dice el webinar, así que cualquier cosa nos escriben y nos vemos entonces en el curso. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por participar. Gracias por la convocatoria, muy amable. No, gracias a vos, Fabi. Chau, chau. Chau, chau, hasta luego.